Hola hermanos, aquí está su hermano Mario Fernández una vez más con un nuevo tema, un tema cortito. Vamos a hablar sobre el paraíso. El paraíso para mí es algo importante para poder entender algunas cosas que tienen que ver con el final de los tiempos, eh, que más adelante se me va a hacer necesario hacer mención. Por eso quiero dejar un espacio exclusivamente para este tema, un video cortito sobre el tema del paraíso. Bien. En primer lugar, el paraíso es un lugar a donde van, es el lugar donde donde llegan actualmente, hasta el día de hoy, es el lugar donde llegan los muertos en Cristo. Si existe un lugar bíblico a donde las almas van a dar en este momento, ese lugar se llama paraíso, no es el cielo. Muchos hermanos a través de los años, yo he escuchado tanto en velorios como en predicaciones. He escuchado inclusive en conversaciones que la gran mayoría de la gente manda a sus seres queridos, los manda al cielo. O en predicaciones, muchos predicadores mandan al cielo a las almas de los muertos en Cristo. Y eso no es así. Bíblicamente no es así. No hay argumento bíblico que avale aquella enseñanza o aquellos argumentos que dicen los hombres o que dan los hombres. La verdad es que estando Cristo en el madero de la cruz, la palabra enseña que de los labios de Cristo la invitación para aquel hombre fue para el paraíso. Cristo le llega a decir a aquel varón cuando ese varón le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. La palabra de Cristo fueron precisas y concisas. Y la invitación no fue para el cielo, la invitación fue para el paraíso. Ese paraíso que inicialmente fue puesto de forma tangible allí en el huerto del Edén, ubicado, eh, ubicado allá cerca de Irán, perdón, de Irak, cerca de los territorios de Irak, es donde más o menos la Biblia da a entender que estaba la ubicación del paraíso. Desde el paraíso, dice la palabra, fluían 4 ríos. Esos ríos, dice que uno se llamaba Pisón, el otro Gijón, Hiddekel y Éufrates. Hasta el día de hoy solamente existen 2 ríos, pero hay uno de ellos que también se va a secar, que es el Éufrates. Va a llegar en su momento en que el Éufrates también se va a secar, es lo que enseña la palabra. Y de momento, en esos lugares donde está o estaba, antiguamente estaba el paraíso, actualmente hay una especie de mar, hay como un mar, hay como una gran laguna ahí, una tremenda laguna que está ahí. La Biblia dice que cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, mi Dios coloca a 2 querubines y una espada encendida alrededor de aquel lugar para que nadie más volviera a pisar o a ingresar a aquel lugar, para que no tomaran del primer árbol, que era el de la vida eterna. Por cuanto la mano del hombre se había estirado para tomar del otro árbol importante, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal, el hombre estiró su mano y sacó y comió de ese fruto y cayó en rebeldía y en pecado delante de Dios, para que no siguiera aumentando su pecado y estirara su mano y tomara de la fruta de la eternidad. Es que mi Dios desaloja a Adán y a Eva y a toda su familia de ahí, ¿cierto? Y coloca esos 2 querubines y coloca esa espada encendida. Si bien es cierto, la Biblia usa mucha terminología simbólica y oculta eventos, llamémoslo así, terrenales, lo oculta con dichos espirituales. Hay momentos en los cuales, estudiando un poquito, mi Dios
nos puede dar a entender cosas ocultas. Bien. Estas cosas ocultas, hermanos míos, tienen que ver con este tema. El paraíso fue escondido para el resto de la humanidad hasta el día de hoy. Para el resto de la humanidad que habita sobre la faz de la tierra, sobre el cual todavía está el neflesh, el aliento de vida sobre la punta de la nariz de nosotros. Mientras tengamos ese aliento de vida, ese lugar va a estar vetado para nosotros, poder ingresar a él e inclusive poder mirarlo. Pero sin embargo, mi Dios abre el entendimiento para poder dilucidar la ubicación de ese lugar. En parte. Conversando con algunos hermanos, algunos dan su opinión sobre este lugar y algunos dicen, no, los que mueren en Cristo se van para el cielo. Ok, se respeta. Otros hermanos dicen que aquel lugar es un lugar intermedio entre el cielo y la tierra. Se respeta. Pero no hay argumento. Lamentablemente, cada vez que uno plantea un tema, tiene que darlo con argumentos bíblicos, mínimo, según los más entendidos, y me adhiero a eso, mínimo, para hacer algo creíble, mínimo tienen que haber 3 textos, es lo que piden los teólogos, 3 textos que respalden ciertos dichos para poder asimilarlo, respetar cierto esa doctrina. ¿Ya? Dicho esto, entonces tenemos la ubicación bíblica de aquel lugar, da las directrices, las direcciones, todo, ¿cierto? Y nos da un lugar específico donde hasta el día de hoy podemos buscar, y si buscáramos nos daríamos cuenta que aquel lugar que declara la Biblia, hasta este día hay una gran laguna en ese lugar. Eso basado solamente en cartografía y geografía terrenal. No estamos hablando de cosas espirituales aquí ni tan elevadas, no. En consecuencia, otro dato importante nos los entrega el libro de Apocalipsis 20:13. El libro de Apocalipsis dice, entonces el Señor de la viña dijo, 20:13 dice, y el mar dio los muertos que estaban en él, y el mar y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Ponga cuidado en el texto que acabo de leer. Este es un texto clave para entender esto y para poder entender temas del arrebatamiento, de la segunda venida. Sí, escuchó bien. Este pasaje que yo estoy hablando en este momento a usted le va a ayudar a entender temas que tienen que ver con el juicio de las naciones, más bien dicho. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia menciona 3 lugares de los cuales se extraen almas o espíritus. La vieja versión de la Reina Valera dice el mar, dice la muerte y dice el infierno. La nueva versión o una versión más actualizada dice lo siguiente. Dice el mar, la muerte y el Hades. Eso dice una versión más actualizada de la Reina Valera. ¿Por qué es importante saber esto? Porque aquí nos podemos dar cuenta que son 3 los que entregan los muertos que devuelven almas o devuelven espíritus. Y yo les dije recién de que el paraíso para mí está aquí en la tierra y está cubierto de agua. Eso es lo que estoy declarando en este momento a viva voz.
Por lo tanto, el mar no es el mar tangible que nosotros vemos, literalmente hablando, no. Si bien es cierto, cuando yo era niño, me decía, y yo no que me lo decían, yo lo escuchaba de predicadores, y escuchaba decir a estos predicadores que el mar son los muertos que han muerto, todos esos marineros que han muerto, que de alguna u otra manera se estaban bañando y murieron ahogados, y ese tipo de muertos. Pero sin embargo, hoy día lo que yo estoy dando a entender es que el mar, el cual se declara ahí, no es otro lugar que el paraíso. A ese mar se refiere. Por eso es que la Biblia declara tres lugares que devuelven muertos. El mar, la muerte y el Hades. Donde el Hades, en una versión más antigua, es el infierno. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque muchas personas se confunden con el término mar. Y el término mar ahora le vamos a cambiar el término. El término vamos a cambiar. Ahora vamos a llamarle. ¿Quiénes entregan muertos? Entrega muertos el paraíso, la muerte y el Hades o el infierno. Mire cómo estamos desentrañando este secreto. Y entonces el Hades, ¿quién es? Si ahora ya entendimos quién es el paraíso, quién es el mar, y hemos descubierto ahora en este momento que el mar es el paraíso, entonces el Hades, ¿quién es? Pues el Hades, hermanos míos, no es otro lugar, es aquel lugar en el cual los espíritus, escuche bien, los espíritus que descendieron del cielo y fueron tomados y castigados y encerrados, su lugar es al lado de la muerte. Ese es el abismo. Ese es el abismo que tiene casado a los espíritus. Ellos no pueden estar en el mismo lugar de las almas de los hombres, no, porque su castigo es distinto al de las almas de los hombres. Los hombres van a dar a dos lugares: al paraíso, los que mueren en Cristo, y al infierno, los que mueren sin Cristo. Pero sin embargo, los espíritus que se descolgaron de Dios y que hasta este día todavía están encarcelados, dice la palabra, en Joel, me parece, esos espíritus son los que se encuentran encarcelados hasta este día en un lugar llamado muerte o en otro lugar llamado abismo. Esos tres lugares son necesarios que usted los conozca y los tenga en su conocimiento y en su entender. ¿Por qué? Porque producto de esto usted va a poder entender de que Dios hace separación, inclusive en la muerte. Inclusive en la muerte Dios separa, a unos los pone en un lugar y a los otros los pone en otro lugar. Y hoy día usted ha aprendido de que existen tres lugares. Estos son los tres lugares que Dios tiene preparados, ¿cierto? Para los hombres, para los hombres y para los espíritus. Estos tres lugares aparecen también respaldados de alguna manera, ocultamente, en la palabra. Se me perdió. En el Salmo 69:34. Escuche bien lo que dice el Salmo 69:34. Alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueva en ellos. Pregunta: ¿Dios es Dios de muertos o Dios de vivos? Dios es Dios de vivos, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Por lo tanto, ¿por qué habla de mares? ¿Será que está diciendo que los peces lo alaben? ¿Que las aves lo alaben? ¿Por qué hace una separación aquí y dice: alaben los cielos y la tierra
los mares. No estoy en contra de que si usted me dice, hermano, pero es que los animales también son creación de Dios. No, no estoy en contra de eso. Ciertamente los animales también alabarán a Dios, cierto, a su manera, las flores, las plantas y toda su creación alaba a Dios. Pero la palabra da vuelta principalmente en pos de sus hijos que están en el cielo y de sus hijos que estamos aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, alábele los cielos, mi Dios es ordenadito y es jerárquico. La primera orden es para aquellos que están con Él en el cielo. Para ellos es la primera orden, para que la alaben. Sus ángeles, querubín, serafín, arcángel, 24 ancianos y seres. La orden es para ellos primeramente, alaben. Posteriormente viene la orden es los que están en la tierra, para aquellos hombres que están con vida y están todavía sobre la faz de la tierra, alaben. Pero también la orden es para aquellos que ya dejaron el escenario de esta tierra y están en el paraíso. Y el paraíso ya les enseñé que está debajo del agua. Y esa, si usted se va a un plano, ¿cierto? Perdón, a un mapa, se va a poder dar cuenta que eso está conectado con el océano. O sea, hay un vasto lugar. Por eso es que el océano es mayor que la tierra. Porque aquellas almas, hermanos de nosotros, deambulan por aquellos lugares con libertad, bajo un cielo distinto al de nosotros, bajo algo que nosotros no podemos razonar y entender de buenas a primeras, pero físicamente ellos no han dejado la tierra y están en un lugar mucho mejor que estando sobre la tierra con todas las calamidades y penurias que hay que vivir sobre esta tierra. En estos momentos ellos están gozando de la presencia de Dios en un plano que nosotros no podemos entender y comprender. Pero están ahí y la orden para ellos es alabar. Posteriormente tenemos Salmo 104. El 104.3 dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Se da cuenta que Dios tiene un aposento? Si hablamos de ¿cuál Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ciertamente la palabra enseña de que Dios Padre no puede tener comunión bajo ningún concepto con el pecado. ¿Ya? Con esto no digo de que en el paraíso se esté pecando, no. Pero hay un detalle. Nadie de los que están en el paraíso todavía ha pasado por juicio. Redimidos por la sangre de Cristo, todo lo que usted quiera, pero todavía no se ha pasado por el juicio. Entonces ellas son almas en espera, ¿cierto?, de aquel juicio que nos dará la entrada final a la presencia del Dios Padre. Entonces, ¿quién establece este aposento? Pues no es otro que el Espíritu Santo y Jesucristo. Jesucristo sí ha tenido Jesucristo sí ha tenido contacto con el pecado. Es más, Él ha cargado el pecado sobre Él. ¿Ya? Entonces, Él es la segunda persona de Dios que ha estado pisando la tierra desde antes de su primera venida y hasta el día de hoy ciertamente tiene presencia sobre nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos otro texto, son de esos textos extraños que aparecen en la Biblia, que no se entienden a la primera, pero con esta ayudita a lo mejor puede uno encontrarle más asidero. Aquí tenemos a un Cristo teniendo aposentos en el océano, en el mar, que establece sus aposentos entre las aguas. Entre las aguas es adentro de las aguas. Algunos dirán, no, es que esto es espiritual, no, que esto no se puede entender así. Yo le digo,
si no tuviéramos el conocimiento que tenemos hoy día de que Cristo vino y estuvo en medio de nosotros, tal vez seríamos igual que nuestros hermanos israelitas, procurando y tergiversando, más bien dicho, la palabra escrita. La palabra me enseña a mí que Cristo ya vino y que estuvo en medio de los hombres y que habitó y cohabitó en medio de los hombres y cargó en él todo el pecado. Pues esta palabra que dice ahí muy sutilmente me dice que Cristo hace aposento en medio de las aguas. ¿Con qué finalidad puede hacer aposento en medio de las aguas si los animales y los peces no necesitan, entre comillas, no necesitan la presencia de Cristo, como la necesitamos nosotros? A eso me refiero. Entonces, aquellos hombres que ya han muerto en Cristo, a diario cohabitan con su Maestro, que es mi Señor Jesucristo. Hermanos míos, esa era solamente la prédica que quería eh, exponer en este momento. Espero sea de ayuda para usted. Espero que le sirva esto. Entonces, ¿el paraíso dónde está? Pues para mí el paraíso está debajo del agua en este momento, con con una sala o con un patio tremendo que da vuelta alrededor de todo el mundo, donde hasta el día de hoy se pasea mis seres queridos, sus seres queridos, y están bajo un cielo que nosotros no podemos atravesar. Entienda bien, ellos están bajo un cielo que nosotros no podemos atravesar por cuanto hay una orden que dio Dios cuando desalojó al primer varón y a la primera varona y puso una espada encendida alrededor de ese lugar y puso dos querubines. A ese lugar no puede ingresar nadie vivo si no es permitido por Dios. Y nadie puede salir de ese lugar si Dios no da una orden sobre él. Me gustaría tocar otros temas, como por ejemplo el pasaje de Samuel. Muchas personas cuestionan este pasaje y dicen que ese no era Samuel, el que le aparece al rey Saúl en el pasaje de la divina de Endor. Yo digo que era Samuel. ¿Sabe por qué? Porque había una orden dada por Dios y había una palabra profética declarada por Dios. Había una palabra profética de Dios en el cántico de Ana, cuando ella canta y dice de que va a acontecer un evento que dejará con la boca abierta a muchos hombres. Y después hay una orden de Dios sobre Samuel. Esa orden dice que él tenía que servirle al rey mientras el rey estuviera vivo. Mire qué importante. Samuel tenía que servir al rey Saúl mientras el rey Saúl estuviera vivo. Esa es la clave. No importaba si Samuel estaba vivo o no. Esa no era la orden. La orden era que él tenía que servir al rey mientras el rey estuviera vivo. Mire el detalle que se pasan por alto muchos predicadores. Por lo tanto, cuando llega la hora de aquella desesperación de aquel rey y va en busca de adivinación, porque él andaba en busca de brujería y hechicería y todas esas cosas, mi Dios de alguna manera hace valer su palabra y su orden que había sobre el profeta y le dice al profeta: ve, porque el rey de Israel te requiere. No lo dice el texto, lo reconozco, no lo dice, estoy parafraseando, pero sin embargo es para que usted entienda el, el concepto de la situación en el contexto. Entonces, es Dios quien le da la orden a Samuel. Era Samuel llamando, no era el Saúl llamando al profeta Samuel, ni la divina llamando al profeta Samuel. Porque la divina nunca llama al profeta Samuel. Ella declara que que ve al profeta Samuel. Ella dice: veo seres, veo dioses. Pero ella no dice
O la palabra nos dice que ella llama a Samuel, porque sobre Samuel yacía una palabra profética y yacía una orden de Dios. Queridos hermanos, también consideren esto, de que del paraíso sí se puede salir y sí se puede entrar sin haber muerto, porque también se puede entrar al paraíso sin haber muerto y también se puede salir sin haber muerto. O sea, también se puede salir del paraíso aún habiendo muerto. ¿Cómo sabemos eso? Lo más común es ver a almas saliendo del paraíso que entrando sin haber muerto. Ejemplo, tenemos multitud de resurrecciones, muchas resurrecciones de hombres y mujeres que han vuelto a la vida. Pero esas almas no anduvieron deambulando por aquí y por allá, porque Dios no es un Dios desordenado. Es ordenadito, mucho más que nosotros. Él nos da clase de ordenación. Y ellos seguramente estuvieron algunos minutos, que no lo recuerden, ese es otro tema, pero ciertamente de algún lugar venían, no andaban en el limbo como enseñan algunas religiones, no. Seguramente estuvieron ahí, pero les fue borrado el recuerdo porque eso queda para más adelante. Y también está el caso de almas de entrando a aquel lugar sin haber muerto. Tenemos el caso de Elías y tenemos el caso de Enoc. Las únicas dos almas bíblicas que se enseña que ellos no vieron la muerte. Pero ¿y entonces dónde están? En algún lugar tienen que estar esas dos almas. Y esas dos almas no están sino en el paraíso hasta el día de hoy, esperando el objetivo para el cual fueron creados y diseñados. Están ellos en los propósitos de Dios. Enoc y Elías están en los propósitos de Dios. Y ciertamente un día saldrán de aquel lugar a cumplir el propósito de Dios. Porque yo sé que ellos están con un propósito. Porque ellos no han muerto y en ellos no se ha cumplido una palabra que tenía que haberse cumplido en ellos y no se ha cumplido. Y esa palabra es aquella que dice que es necesario que el hombre nazca y muera una vez, luego resurrección y juicio. Ellos no han muerto, tienen que morir. No así aquellos en los cuales no van a morir cuando venga mi Cristo en su segunda venida, que son dos cosas muy distintas. Morir antes que venga mi Cristo es una orden de Dios, pero ir al encuentro de Dios en la segunda venida de Cristo ya no interesa morir, porque viene la resurrección y viene el pase directo. Entonces, aquí el grupito final, para ellos no va a haber muerte ni resurrección segunda. ¿Por qué? Porque ellos no van a vivir, no van a gustar la muerte, porque va a llegar el creador de la vida. No así Enoc y Elías, los cuales tenían que haber muerto, pero no murieron en su tiempo porque fueron reservados con propósitos para el final de los tiempos. ¿Y dónde están estos dos hombres? ¿Dónde están estos dos hombres? Pues estos dos hombres, para mí, Mario Fernández, no son otros que los dos testigos. Sí, hermanos míos. Para mí no son otros que los dos testigos. Esos dos hombres que vienen y aparecen aproximadamente en la segunda parte de la administración del anticristo. Ellos son los que son la aguja o la espina, el ayo, que dice la palabra, que está en medio de aquella gente en aquellos tiempos y que hostigan y molestan a la administración del anticristo y molestan a los hombres y los hombres le quieren hacer daño. Pero más Dios les dio a ellos autoridad sobre todo elemento, sobre toda cosa. Y ellos, dice la palabra, que pueden hacer el doble de mal del que los hombres quieran hacerles a ellos. Entonces ellos van a ser intocables durante varios tiempos, hasta que llegue la hora del cumplimiento de su propósito, dice la palabra, y ellos van a ser tomados, dice, y van a ser matados y van a ser colgados en la plaza de Jerusalén. Y dice luego que durante 2 días y medio los hombres de aquellos tiempos se van a mandar regalos unos con otros.
porque habían dado muerte a los dos testigos, a los dos hombres que les causaban pena y tristeza en sus vidas, porque ciertamente estos hombres todos los días estaban diciéndole: no peques, no peques, no te acuestes hombres con hombres, no forniques, no robes, etcétera, etcétera, etcétera. No veo otra misión, no veo otra predicación, sino que hablando de las cosas de Dios. ¿Cómo van a molestar y van a hostigar al anticristo? Bueno, encarándole la maldad en sus vidas. Y dice la palabra que van a estar 2 días y medio. Van a estar 2 días, más al tercer día ellos van a resucitar. Y ellos resucitan y salen del paraíso, ¿cierto? Y van a la voz, al encuentro. Mire, escuche bien lo que estoy hablando. Salen del paraíso después que escuchan la voz de su Señor. Vengan, amados de su Padre, creo que son las palabras, y empieza la resurrección de los muertos. ¿Ve que todo tiene un orden? Esto no anda al lote, hermanos míos. La resurrección no va a ser cuando usted y yo queramos. La resurrección va a acontecer en el momento bíblico establecido. Los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero, y luego los que estén vivos irán al encuentro de su Señor. Pero los que dan comienzo, los que van a la cabeza de la resurrección, ya están elegidos y tienen nombre y apellido. Se llaman los dos testigos. Y para mí no son otros que Elías y Enoc, porque ellos no han muerto hasta el día de hoy y tienen que saborear la muerte como muchos la vamos a saborear. Vamos a tener que vivir y experimentar la muerte. Y Elías y Enoc no la han experimentado. Por eso ellos están para el final de los tiempos. Un bonus track para ellos. Un regalo especial para ellos. Yo les prometo que esos hombres van a venir con un gozo tremendo, con una alegría tremenda, con un respaldo de haber estado delante de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo durante siglos, milenios. Ellos han estado habitando con Cristo y saben lo que les espera al otro lado. ¿Ustedes creen que esos dos hombres van a llegar aquí teniendo miedo a la muerte? ¿Creen ustedes que ellos van a llegar y van a andar ahí a medio morir saltando, escondiéndose entre las ciudades, debajo de las camas o escondidos en los aposentos? Esos hombres van a andar: ¿a qué hora me matan? ¿A qué hora me matan para volver al lugar donde yo estaba? ¿A qué hora me matan para que aparezca mi Cristo? Para que aparezca su Maestro. Esos hombres van a andar pidiendo a gritos que lo maten. No van a ser como la manga de cobardes que somos nosotros, que no queremos pasar la gran tribulación. No, ellos van a pedir a gritos que le maten, porque ellos ya llevan años viviendo parte del gozo que hemos de vivir con nuestro Señor. ¿Por qué digo parte? Porque el gozo total no es al lado de Cristo solamente y del Espíritu Santo, no. Y esto lo digo con mucha seguridad. Y sé que mi Cristo no ha de sentirse mal con estas palabras, porque Él, al igual que yo, el servidor de mi Señor, Él también alabó y adoró a su Señor, que es nuestro Padre Celestial. Y Él siempre le ha dado la gloria a su Padre. Entonces, la gloria final para toda alma muerta en Cristo, sí, grande estar en Cristo, pero les apuesto, no sé si será válido decir esta palabra, les aseguro que Cristo nos va a decir: la gloria final es al lado del Padre. Eso es lo que siento en mi corazón, eso es lo que creo, que Él nos va a llevar a la presencia de nuestro Creador, a la presencia del Altísimo, al hacedor de todas las cosas, al que puso todo el reinado en las manos de mi Señor Jesucristo. A Él mi Cristo nos va a llevar. Hermanos míos, esto es parte de otra predicación. Espero que les sirva de algo, espero que sea de aporte y de gozo para sus vidas. Mi Dios los bendiga. Gracias.